Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Hoy es mesa de periodistas, mesa de confrontación, de debate, de análisis entre colegas y vamos a tratar temas muy importantes en este año, el recién pasado, cargado de crisis en la economía y en el empleo, con poca exactitud en el manejo de la administración pública, una pandemia con números crecientes en fallecimientos y un futuro poco prometedor con candidatos propios de una marquesina de espectáculos. Y esos son temas para tratar a fondo. Y como usted conoce y sabe, la estructura de este programa está dividida en 4 bloques para poder tener una amplitud en el criterio y en las reflexiones de quienes están hoy convocados. El bloque 1 es la Auditoría Superior de la Federación en la mira. En la mira como afirmación o como interrogante. David Colmenares, el auditor superior, pues ha ido a comparecencia y están próximos los diputados a generar una iniciativa para desplazarlo, para despedirlo. El bloque número 2, exactamente a un año de la pandemia, las cifras, los decesos, las vacunas, ¿dónde realmente estamos? ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira en este ejercicio que se está tomando prácticamente como mediático y político, que es la pandemia? Bloque número 3, la contrarreforma eléctrica. Vamos contra las medidas internacionales, mayoriteo en la aprobación, peor que en los tiempos pasados. Y bueno, tuvimos hace apenas unas horas esta primera reunión bilateral virtual entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Joe Biden. Sin embargo, faltó Canadá. Y esto es importante y lo menciono por lo siguiente. Estos dos grandes países, estas dos grandes potencias como Estados Unidos y Canadá, van diferente en protocolos, en iniciativas, en proyectos y en estrategias en cuestión eléctrica que México. México le sigue apostando al carbón, México le sigue apostando a las refinerías y sin embargo Estados Unidos y Canadá van por otro sendero, van por otro rumbo y van por energías renovables, baratas. Están buscando alternativas que solucionen la crisis de los energéticos. Vamos a hablar de esto con nuestros periodistas hoy invitados. Y el cuarto bloque, candidatos de circo, candidatos de broma, candidatos de burla entre luchadores y futbolistas. Es lo que se nos está proponiendo en un ejercicio a corto plazo aquí en nuestro país. Y ya lo analizaremos, pero me sorprende, por ejemplo, encontrar a personajes como el Bofo, un jugador muy conocido allá en Jalisco, allá en Guadalajara, que tuvo un rechazo generalizado, por ejemplo, en Sudáfrica, por el mal desempeño que tuvo en el campo de juego y además no lo sacaban del terreno. Bueno, pues ahora pretende gobernarlos. Acabo de enterarme que Manuel Negrete, también exfutbolista, pues ha solicitado licencia definitiva al cargo de la alcaldía en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, porque pretende gobernar Guerrero. Bueno, parece que no tuvimos con Cuauhtémoc Blanco. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Flores Ledesma, economista, usted lo conoce, especialista en finanzas. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Certero, siempre puntual en sus comentarios, agresivo, combativo, como es su característico. Páez, ¿cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por invitarme. Pues aquí, ya sabes, entrándole a todo esto. Eso, ese es el punto, hay que entrarle y le entramos con la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué está pasando, Gerardo? ¿Cuáles son las cifras? ¿Quién tiene la razón? ¿Hubo manipuleo? ¿Eran válidos los datos del presidente? David Colmenares está con un pie fuera de la auditoría. ¿Qué está pasando? Mira, Carlos, querido y auditorio, yo creo que en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares es un hombre probo, es un hombre que lo conozco desde hace más de 20 años, estuvo en el Colegio Nacional de Economistas, es un hombre que tuvo a su cargo en Hacienda todo lo que era la cuestión de las participaciones y las aportaciones para los estados, es un hombre que trabajó de cerca en todo lo que significa cuentas públicas, por lo cual es muy difícil que hubiera habido un gazapo de ese tamaño. Yo creo, Carlos, que lo que pasó con el asunto del aeropuerto en esa auditoría correspondiente a 2019 es que no supieron informar en la Auditoría Superior de la Federación los más de 1,000 desvíos que hay en el presupuesto y en la cuenta de lo que es toda la cuenta pública.
y que va a derivar, como tú sabes, que la Cámara de Diputados siempre recibe el documento, hay un lapso para que cada una de las instancias que fueron señaladas u observadas en algún faltante o algún desvío pudieran hacer la aportación de pruebas para que se disminuya pues esas observaciones. Normalmente la Auditoría Superior de la Federación entrega su documento, pasa un año y es aprobada hasta después de un año esa auditoría. Nunca ha habido conformes, siempre ha habido gente que disputa, pero yo creo que no supo informar la auditoría, creo que tampoco dejaron ellos en la Auditoría Superior de la Federación, el propio David Colmenares Páramo, no dejó los puntos sembrados sobre las IES, en donde debió él decir cuáles eran los desvíos, porque hay desvíos con los servidores de la Nación, hay desvíos con la Secretaría de la Función Pública, hay desvíos en el Tren Maya y hay desvíos en varias obras, no es solamente el aeropuerto. A mí me parece, Carlos, que sí, David Páramo está con un pie fuera de la auditoría, porque además les dio pie a este gobierno, para que otra vez los órganos autónomos queden en entredicho, y bueno, pues flaco favor le hizo a todos los organismos autónomos, como el INE, como el INAE, como el Banco de México, que acaba de pasar también una prueba de fuego, y nos deja una constancia muy clara, Carlos, no sirven de nada los parlamentos abiertos en este país, que ya tocaremos ahorita que hablemos de la reforma eléctrica. A ver, hizo un énfasis especial Hugo Páez, Gerardo Flores, que me llama la atención y quería llegar a ello, porque no es nada más el aeropuerto de Texcoco y el aeropuerto de Santa Lucía el punto central del sangrado de la administración pública a través del conocimiento de las cifras de la Auditoría Superior de la Federación. Son varios rubros, y en esto también hay que hablar de las adjudicaciones directas, de las no licitaciones, pero muy, muy importante, y parece que se está haciendo un sesgo también de ese tema, de los créditos que ha solicitado en 2 años el gobierno de López Obrador al extranjero. Mira, Carlos, yo creo que llegó en muy mal momento esta equivocación y esta rectificación, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre está apostando a pegar en el ánimo de la gente, sin mostrar ningún dato adicional. Por ejemplo, en el caso de la cancelación del aeropuerto, que fueron 332,000 millones, a diferencia de como 106,000 millones que se había dicho, inmediatamente se echa para atrás David Colmenares. Yo creo que un asunto tan delicado, donde obviamente el presidente López Obrador iba a hacer algún señalamiento, porque bueno, estamos hablando de rectificarlo por 232% más de lo que habían dicho. Yo creo que esto se revisó mucho porque sabían lo que podía pasar, sabían el punto sensible que iban a tocar y que en la conferencia mañanera definitivamente los podían desmentir. Yo dudo que no lo hayan revisado muchas veces para haber puesto estos datos sobre la mesa. El único problema es que una vez que Andrés Manuel López Obrador señala y les pide a ellos que rectifiquen sin él mostrar otros datos, digamos, que puedan refutar los de la Auditoría Superior de la Federación, y esta rectificación lo único que hace es dinamitar la credibilidad de la auditoría, y en base a este dato todo lo demás se cuestiona. En ese sentido, podemos cuestionar todo lo de los programas sociales, lo del aeropuerto de Santa Lucía, las asignaciones directas de Contrasco son terribles, estamos hablando de un 80% de asignaciones directas. Entonces, en este sentido, y luego ya después Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente se dedica a señalar, se equivocaron, y ven lo que está pasando hoy. Y no nada más eso, sino él dice, se debería de cambiar a la Auditoría Superior de la Federación. Aquí el problema, Carlos, es que todo este golpeteo que se ha dado contra los organismos constitucionalmente autónomos, que son 7, en realidad son 7, y a uno le falta algunos datos de las leyes secundarias para hacer 8 organismos constitucionalmente autónomos, del cual la auditoría no es. Sin embargo, tiene mucha autonomía porque depende de la Cámara de Diputados.
Entonces, vaya, esta autonomía de la Cámara y la dependencia de la Cámara de Diputados, pues le hace un organismo totalmente independiente, prácticamente como un constitucionalmente autónomo. Y en ese sentido, esta rectificación, digo, David Colmenares quedó en el peor de los mundos en este sentido, porque desacreditó todo su trabajo, pero tampoco, pues no está en sus manos renunciar, ni tampoco está en manos del presidente de la República correrlo. Y Dulce María Sauri, la presidenta de la Cámara de Diputados, pues dice, sí, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Creo que aquí el punto nodal es que le pegó a la credibilidad y está metido en un lío. Además de que pues cesó a Agustín Caso Rafael, que es el auditor específicamente designado para esos datos de la cancelación del aeropuerto. Y yo creo que, bueno, lo demás, estamos hablando de los programas sociales y de todas estas estructuras que también se están utilizando para motivos electorales, pues ya ese señalamiento y de los contratos directos, de la asignación de contratos directos, ese señalamiento ya quedó en segundo término y se desacreditó ese monitoreo de los programas sociales y de todo esto que estamos hablando. Yo creo que es terrible lo que pasó y pues no sé cómo vamos a hacer, es un dilema lo que está pasando. ¿Nos estorban las instituciones? Es decir, vemos el golpeteo contra las universidades y su libre ejercicio de cátedra, vemos el golpeteo contra el Instituto Nacional Electoral, vemos el golpeteo, en fin, ¿nos estorban, Gerardo, las instituciones? ¿Hay que anularlas para imponer solamente las precisiones que hace el presidente? Porque los términos que utilizó Andrés Manuel López Obrador fueron verdaderamente severos, muy críticos contra la auditoría y contra el señor Colmenares, cuando dijo, los datos son tendenciosos y falsos, cuidado, tendenciosos y falsos, y que esas cifras son exclusivamente para beneficiar pues a los opositores. Aquí tenemos la gráfica, tenemos en texto las declaraciones del presidente López Obrador. Gerardo. Mira, Carlos, yo creo que un punto muy importante que ya se tocó es el hecho de haber desacreditado hasta ese extremo a la Auditoría Superior de la Federación, una institución que pues, su credibilidad siempre ha estado muy por encima de las críticas. Yo creo que lo que va a ocurrir con esto es que efectivamente va a ser muy difícil revertir la credibilidad que tenía la auditoría. La descalificación que hizo el presidente la va a seguir generalizando. Ya no vamos a tener argumentos nosotros. Antes de publicar una información de ese tipo, Carlos, vamos a tener que meternos también a leer total y absolutamente el documento, porque hasta los medios salieron raspados de este asunto. Creo que no hay vuelta de hoja. Yo creo que David Colmenares va a salir del cargo. Fue un cargo que la Cámara de Diputados en su momento, con la mayoría de los partidos que hoy son oposición, llegó a esa auditoría después de haber comparecido varios candidatos. Y creo, Carlos, que vamos a seguir viendo los ataques y las agresiones a todos los organismos autónomos. Y entendiéndose como organismos autónomos, incluso a una auditoría que siga siendo la Cámara de Diputados quien designe o quien avale o quien dé su voto para la persona que debe manejar la auditoría. Yo creo, Carlos, que efectivamente fue un gazapo de muy alto nivel que descalifica todo lo que pudiéramos hacer ahora de críticas sobre las más de 1,000 desvíos que se documentan en ese texto de la auditoría, y creo que estamos prácticamente ya en el tiempo en el que podrían quitar, así como van a quitar a David Colmenares, pues al del INEGI o a cualquier otro que no le guste o no sea del modo, del tono del gobierno en turno. Yo creo que, bueno, no creo porque no es cuestión de fe, pero estoy seguro que parte de la vocación presidencial debe ser el estímulo al talento, el apoyo al éxito, la energía de los emprendedores, y estamos viendo todo lo contrario. Vemos ahora cómo se disminuye o se critica o se apabulla la imagen de David Colmenares, el auditor de la Federación, que incluso dijo, yo estoy aquí para
para no hacer politiquería, sino para dar resultados. Pero pasando a otro extremo, a otro punto del cuadrilátero, Hugo, pues vemos al señor López-Gatell, que ya no sabemos si es, si no es, si está, si no está. A ver, yo recuerdo que se ausentó por algunos momentos hace algunas semanas el señor López-Gatell porque dijo que había estado contagiado y por precaución. Después regresó. Luego se anticipó que se había vacunado. Ahora resulta que está intoxicado, que estaba en tratamiento en su casa, no, que estaba hospitalizado, no, que ya regresó y ya lo dieron de alta. A ver, ¿qué está ocurriendo? Porque aquí estamos hablando de vida y de muerte. Estamos hablando de una pandemia que ha sido muy mal tratada por la Cuarta T, e incluso se habla de que las vacunas, muchas de ellas, ya se están echando a perder porque no hay posibilidad de la refrigeración especializada que se requiere. ¿Qué está pasando, Hugo Páez? ¿En dónde estamos a un año de la pandemia? Bueno, mira, Carlos, es claro que estamos hablando de que posiblemente en un mes lleguemos a los 200,000 muertos. Ahorita ya rebasamos los 180,000 muertos, pero digamos que es un dato que se pudo evitar. No estamos hablando, es un dato repentino, es un dato que poco a poco durante un año lo hemos estado viendo y hemos estado reclamando cómo la política fallida nos está llevando a todo este tipo, a este tipo de escenario verdaderamente no catastrófico, apocalíptico, porque catastrófico eran con 60,000 muertes. Entonces ya 180,000, que estamos hablando más 3 veces, pues yo diría que apocalíptico por un lado. Por otro lado, bueno, vimos por ejemplo cómo en la visita de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, él dijo, un día antes de que llegara a México, se supo en Argentina que se habían vacunado 70 funcionarios en su país indebidamente, porque supuestamente para poner el ejemplo y decir que la vacuna Sputnik era efectiva y era muy buena contra lo que se creía a nivel popular. Pero su programa de vacunación dice otra cosa, que no se podían vacunar. Inclusive él se vacunó. Y dice el presidente Alberto Fernández, me costó a un ministro. Para ellos, ministros es como tener los secretarios de nosotros, ¿no? Secretarios de gabinete, para ellos son ministros. Inmediatamente lo corrió. Esto lo dice junto a Andrés Manuel López Obrador, que mantiene contra viento y marea al encargado de la pandemia, que ha tenido enormes errores y enormes problemas, y no nada más eso, que ha tenido una posición que parece totalmente salamera a lo que dice el presidente de la República en cuestión de salud. En cuestión de salud, la máxima autoridad, a pesar de que oficialmente y formalmente es Jorge Alcocer, pues el encargado de la pandemia siempre en los hechos ha sido Hugo López-Gatell, el subsecretario, a quien también le dan la COFEPRIS. Entonces, en ese sentido, Eduardo, todos estos errores y el comportamiento verdaderamente salamero con el presidente, que el presidente decía, por ejemplo, que tenía un escudo, el detente y demás, y que la fuerza moral era mayor que la fuerza de contagio, todo este tipo de cosas que parecen de anécdota. Ahorita, en este momento, Carlos, tenemos a las Fuerzas Armadas descabezadas, porque esta actitud los ha llevado también, de alguna manera, a seguirle el juego a Andrés Manuel López Obrador y no utilizar cubrebocas, estar confinados. El general secretario Luis Crescencio Sandoval está confinado por coronavirus. El almirante secretario Rafael Ojeda está confinado por coronavirus. En ese sentido, estamos hablando de una posición verdaderamente grave. Parece también que los mandos alternos podrían hacer su trabajo, sí, nada más que estamos viendo el trato que se le da a las Fuerzas Armadas a partir de este concepto de salud mal enfocado, un trato que se le está dando a las Fuerzas Armadas verdaderamente de segunda. O sea, estamos viendo, por ejemplo, a los secretarios de las Fuerzas Armadas prácticamente como escoltas de Andrés Manuel en todos este tipo de eventos y en las conferencias mañaneras, al grado que ahorita ya los tenemos fuera de contexto. En ese sentido, creo que hay errores brutales, por un lado. Por otro lado, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy sobre la llamada con Joe Biden. Él dice, no se logró, pero tampoco se retiró la posibilidad de que nos den vacuna.
Verdaderamente ahí fue un fracaso y no hubo ningún trato, ni siquiera con una posición de decir yo te contengo a los migrantes o hecho para atrás la reforma energética para tener este salvamento en la urgencia que tenemos de la ausencia de vacunas. La verdad es que no hay vacunas. O sea, si nos comparamos con otros países, la tenemos. ¿Perdón? Ya salió la vocera en la Casa Blanca para aclarar de que no hubo ningún acuerdo ni compromiso de Joe Biden con el gobierno, con el pueblo de México, en alimentar o nutrir con vacunas a la nación. ¿O me equivoco, Gerardo? No, tienes toda la razón. Ya hace unas horas se acaba de comentar oficialmente que no hubo ningún compromiso en ese sentido. No tenemos que buscarle más tema al asunto. No hubo ningún acuerdo con Estados Unidos. Y a mí me parece muy grave lo que está ocurriendo con el asunto de las vacunas. Yo creo que es la piedra en el zapato de la cuarta transformación. A principios de año, cuando el presidente salió después de que estuvo también convaleciente del tema, nos dio una serie de cifras sobre las vacunas y una gran cantidad de expectativas sobre la llegada de millones de dosis, que hasta este momento, Carlos, de acuerdo con los datos de hoy en la mañana, es que eran poquito más de 4 millones de vacunas las que han llegado. Hay 800,000 vacunados con doble dosis. El resto no sabemos si están operando, si van a funcionar, si se va a cubrir. Yo creo que hubo una equivocación en la estrategia de ofrecer vacunas en las delegaciones con menos población. Creo que debió irse a las zonas donde había más contagios, donde había más población. No hay un criterio que te defina por qué esas delegaciones se les dio primero o esos estados como el estado de Campeche. No hay un criterio para decirte por qué vamos a revolver una vacuna rusa con una vacuna china y de las cuales ya hay 4 diferentes modalidades. Estamos en las estadísticas en los últimos lugares, tanto en vacunados como en dosis, como en llegada de vacunas. Estamos en los primeros lugares en el número de contagiados, estamos entre los primeros lugares en el número de muertos. Así es de que, pues la estrategia, ahí están, las estrategias ahí están, Carlos, nos están dando todos los daños colaterales de lo que ha habido. Creo que ha habido equivocaciones en la crisis sanitaria que nos ha derivado a una crisis económica mayor. Somos de los países que no apoyaron a ningún sector, en ningún segmento, en ninguna forma, salvo a los banqueros que no les dejaron que pudieran manejar todavía sus estados contables sin necesidad de incorporar la crisis o las moratorias que mucha gente trae. Hay una gran cantidad de personas que no están pagando sus créditos y que, bueno, ya veremos en el transcurso de este año lo que pueda surgir. Llevamos un año de pandemia y apenas vamos a empezar a cosechar los peores frutos. No hemos visto todavía ninguna luz al final de ningún túnel, Carlos. Bueno, y entre tantos nombres se menciona también al de Marcelo Ebrard, que parece ser el todólogo de esta administración. Lo vemos en todos los rubros, bajo todas las responsabilidades, y ahora, pues muy temprano, con su abrigo, videograbando la llegada de estas dosis o de estas vacunas a nuestro país. Y lo que me parece ofensivo, y diría yo irresponsable, Hugo Páez, es el hecho de que en plena crisis de esta magnitud, tú decías 60,000 muertos, iba a ser una tragedia, llevamos 186,000 fallecidos. Sí. Pero el punto central es que mientras está esta grave crisis, Hugo López-Gatell se va de vacaciones y ahora en varias alcaldías, como la de Coyoacán, Manuel Negrete, o como la de Álvaro Obregón, Laida Sansores, ya pidieron licencia definitiva porque se van a otro huesito, buscan la gubernatura, una, Laida, la de Campeche, Manuel Negrete, la de Guerrero. Oye, me parece una bofetada a un pueblo que está ansioso de saber, primero, cómo se gastan sus recursos en las vacunas, segundo, si las vacunas funcionan o no, y tercero, que alguien dé la cara por tanto muerto, por tanta viuda, por tanto huérfano que ha dejado esta pandemia, pero ellos de vacaciones o en campaña electoral. Me parece muy ofensivo, Hugo. Carlos, mira, el 2019 y el 2020 han sido los 2 años de más muertes dolosas en la historia del México moderno.
Y estos 2 años son los 2 años que lleva la Cuarta Transformación. Entonces estamos hablando, y el 2020 bajaron 130 muertos en comparación con los 34.600 del 2019, sin pandemia. Quiere decir que si le quitamos ese factor, obviamente el 2020 sería otro año récord de récords. Pero no nada más eso, Eduardo, Carlos. Aquí lo verdaderamente importante también es que estamos viendo la violencia electoral que se está dando mucho más pronto que en otras contiendas y campañas electorales. Por ejemplo, la muerte de Rodolfo Torres Cantú en el 2010 se dio a unos días de la elección. Ayer vimos nosotros que en San Luis Potosí, al presidente de la Coparmex de San Luis Potosí, ¿sí?, llegaron y lo ejecutaron directamente, estaba con su hija, lo ejecuta una persona, porque un hombre que tenía todos los créditos en San Luis Potosí. No estoy hablando nada más de San Luis Capital, sino en todo el estado. Una persona muy bien calificada y demás, simple y sencillamente porque él había hecho un apoyo abierto a la alianza Sí por San Luis, que es una derivación, digamos, de Sí por México. El presidente hace como unos 4 meses declaró que San Luis era de los estados que había detonado mucho mayor violencia que otros, y estamos viendo una contienda intestina al interior de Morena que está provocando esta violencia que te digo mucho antes que en otros escenarios electorales, como en el de 2018, en el de 2016 y en el 2012. En este sentido, creo que, y todavía digo, estamos a más de 3 meses del 6 de junio, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a escalar la violencia que estamos viendo, y también en el contexto de tener el 2019 y el 2020 como los años récord de muertes violentas. Vamos a escalar en otros niveles seguramente. ¿Por qué? Porque estas luchas intestinas, no estamos hablando nada más de violencia contra los partidos de oposición o los candidatos de oposición. Estamos viendo una lucha intestina al interior de Morena en Guerrero terrible. Y una defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador a Félix Salgado Macedonio, que ha detonado otras cosas. Tú decías de Manuel Negrete. Bueno, Manuel Negrete, de alguna manera que estaba ya muy enfilado en partidos de izquierda, en partidos de izquierda, pues agarra otro partido también, digo, estamos hablando de Pedro Aces, agarra otro partido y se va a jugar por ahí, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, lo mismo está pasando en San Luis, en San Luis, donde ya ejecutaron al presidente de la Copa. Este tipo de cosas, pero también la oposición le está dando armas al presidente, porque como tú dices, están recogiendo de todo tipo de perfiles para poder ganar. ¿Y cuál es la posición de los partidos de oposición? El de decir, yo quiero mantener mi poder. Ellos tienen una gran responsabilidad de lo que está pasando en México, porque simple y sencillamente no vieron todos los negativos que se produjeron en estos años a partir del cambio del año 2000 hasta el 2018. Entonces, en ese sentido, los partidos de oposición pues prácticamente le están tendiendo alfombra roja a Morena para hacer lo que quiera. El problema aquí es que los mexicanos son los que verdaderamente vamos a salir perdiendo, vamos a estar apabullados. Creo que la violencia va a ser cada vez más fuerte de aquí a que se acercan las elecciones. Hay que recordar que todavía del 12 al 15 de marzo apenas estamos hablando de los registros de los precandidatos, y después hasta el 3 de abril van a ser los candidatos oficiales de los partidos que van a ir a la contienda entre ellos, Carlos. Vamos a hacer una pausa. Pues bien dijo el presidente de la República en alguna ocasión, pues la pandemia me cayó como anillo al dedo, ¿no? Digo, hasta en calendario electoral se ajusta. Vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar precisamente sobre las candidaturas, pero más importante, y antes, la contrarreforma eléctrica. Esto es A Fondo, Mesa de Periodistas, volvemos. La contrarreforma eléctrica. Estoy comprobando, estoy verificando un comunicado de Petróleos Mexicanos, tiene que ver con energía, en donde dice textual: Petróleos Mexicanos anuncia que Fitch Ratings dejará de prestar servicios de calificación de valores a partir de marzo del 2021. Ya nos explicará Gerardo Flores qué significa esto, porque susto nos habían dado ya
hace unos días con lo de JP Morgan. Ahora resulta que pues Fitch Ratings deja de calificar a petróleos mexicanos. A ver, Gerardo Hugo, ¿vamos a vivir del carbón? Porque ayer vimos muy entusiasmado al presidente de la República hablar con el señor Biden, decía yo, en ausencia del primer ministro de Canadá, pero esas dos naciones están apostando por una energía, por una reforma, por unos proyectos totalmente contrarios a lo que propone la Cuarta T. Aquí vamos a vivir del carbón, vamos a hablar vamos a vivir de refinerías. A ver, ¿qué pasó con la contrarreforma? Porque también vimos un mayoriteo absoluto, peor que en los peores momentos que se criticaba del Partido de Revolución Institucional, el dedazo, la orden directa de un mayoriteo. Así lo vimos en la Cámara de Diputados y de Senadores para esta contrarreforma eléctrica. Gerardo, explícanos. Carlos, pues mira, después de que el señor Donald Trump se salió del protocolo de París, parecía que México, con un presidente afín, porque parecían no solamente amigos, sino compadres en el mismo sentido, el presidente López Obrador empezó a tomar una cantidad de asuntos en materia energética en las que se lanzó contra las empresas españolas para cancelar todos los contratos que había ya con respecto a otro tipo de energía más limpia. El retorno del señor Biden al protocolo de París en los días pasados va a obligar no solamente a México, sino a otras naciones a cumplir con las metas que se tenían establecidas. En 2021 se había comprometido a reducir las emisiones de carbón en ese protocolo en un porcentaje que no hemos podido cumplir, Carlos. El tema aquí es que las armadoras, por ejemplo, en el Bajío, las 9 grandes armadoras que hay en todo esas naves industriales, ese corredor de Guanajuato, de toda la zona del Bajío, de San Luis Potosí, parte de Aguascalientes, están fabricando automóviles eléctricos. Entonces, no sé a dónde vamos a ir a dar con ese tema. El asunto de las refinerías es un esquema rebasado cuando en Estados Unidos están prácticamente sacando gas natural a menos de 1 metro de profundidad. En el caso de los chinos, que están haciendo incursiones a nivel espacial ya, pues se están olvidando del carbón. El carbón es un tema que ni siquiera tocan en sus pláticas, ¿no? Acaban de sacar 100 millones de pobres en su último reporte del presidente chino, y nosotros pareciera que vamos en el contrarreloj, que vamos con las manecillas hacia atrás, que vamos en reversa, Carlos. Me parece que la contrarreforma eléctrica, además de lo que ya mencionaste, de que el Senado de la República aprueba en comisiones en la madrugada sin mayor problema, sin cambiar ni un punto y coma a la iniciativa, lo que estamos viendo es que hay un liderazgo presidencial al cual nadie se le puede oponer, tiene mayorías en el Congreso, tiene parte del Poder Judicial de su lado. Hay una gran cantidad de personajes que se están alineando con él y bueno, no le veo, si no va a ser por Washington, si la presión no viene por Washington, no le veo que vaya a haber un cambio en la política económica, la política energética. Ya se ha visto todo el destrozo que está causando el Tren Maya en la zona del sureste. Estamos viendo cómo se abandonaron, digamos, todos los yacimientos, la explotación de gas, las inversiones que se hicieron en el pasado en toda la zona del norte para meter gasoductos y hacer una distribución más barata, se olvidaron del tema. Y en el caso de los contratos, Carlos, pues todos se cancelaron. No hay forma de hacerlo. Esto lo que te lleva a señalar es que sus dos grandes estrellas que va a tener en materia energética son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las dos, sobre todo la Comisión Federal de Electricidad en su momento, una empresa de clase mundial que incluso exportaba parte de toda su producción, hoy está sumergida en una deuda enorme, no tanto como la de Pemex. Lo de Pemex, lo que tú mencionas del asunto de las calificadoras, tú sabes que el presidente desde un principio descalificó a las calificadoras.
Entonces, hoy Pemex está descalificando a una de ellas. Dice que no va a haber problemas en su comunicado porque evidentemente México tiene 4 calificadoras a nivel internacional que son las que hacen esa tarea, y quitar a una pues a lo mejor no te genere mayor problema. Está Standard & Poor's, está Moody's y está Fitch Rating, que es una de las que está quitando Pemex. Quizá lo que está haciendo no es quitarle valor por lo que cobren, a lo mejor son 200 o 300 millones de dólares lo que te cuesta a cada año pagarle a una calificadora, pero el problema son los bonos basura que ya tenemos, el crecimiento de esa deuda que se está generando y que nos está llevando sin remedio a que nos quiten el grado de inversión. Una vez que nos lo quiten, ahí vamos a tener problemas en serio, porque hay capitales que no vienen a ningún país donde sus bonos son basura, o donde el grado de inversión te lo quitaron por las razones que quieras. Ese es el gran problema grave. Estamos entrando a una fase donde las energías limpias es lo que se está abaratando, y nosotros estamos yendo por el lado de los 70s, el lado en el que ya parecía una etapa superada. Bueno, y no hay que olvidar, Hugo Páez, que al inicio de la 4T, en los primeros meses, por esta política de austeridad, se recortaron varios seguros, como lo que ocurrió ahora con los gasoductos. Se cortaron varios seguros que permitieron que a los sistemas de seguridad de Pemex fueran hackeados, y que hasta este momento no sabemos realmente las consecuencias de esa información que se fugó a manos de quién sabe quién. Hugo. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Gerardo Flores. Realmente ha sido una política en sentido contrario hacia el flujo a donde va la tendencia mundial, por un lado. Pero por otro lado, yo veo el origen de todo esto en un enredo ideológico que sirvió a Andrés Manuel López Obrador y a su grupo para obtener la victoria en el 2018. La reforma energética era el mal a combatir. El problema está en que una vez que eres presidente, cambian las condiciones. Y además un presidente totalmente legitimado. El problema de los presidentes legitimados, sobre todo en las democracias liberales, Carlos, es que sienten que el pueblo les dio una patente de corso, y a partir de ahí todo lo que hagan está bien hecho y todo lo que haga la oposición está mal hecho. No es una patente de corso. Eso es una característica de una cierta megalomanía de los presidentes legitimados. Los presidentes que no llegan tan legitimados, que llegan con una victoria muy apretada, empiezan a hacer las cosas mucho mejores, y esto te estoy hablando de una experiencia a nivel mundial, mucho mejores, porque tratan de legitimarse en ir en la dirección del bien común. Y el bien común lo hacen aun cuando haya que sacrificar momentáneamente a la población para a mediano plazo tener buenos resultados. En este sentido, tanto la reforma energética ha sido para el presidente el castillo a dinamitar, sea o no una parte racional, porque lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, con lo que está pasando con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, es un retroceso permanente con el argumento de que se está combatiendo la corrupción. No veo a nadie en la cárcel. No veo a nadie de la administración de Enrique Peña Nieto a quien le están atribuyendo todos estos contratos, por ejemplo, de Iberdrola, parte también a la de Felipe Calderón, de Odebrecht y demás. No veo a nadie en la cárcel. No hay en realidad un combate a la corrupción, y no lo puede haber cuando tenemos asignaciones directas de contratos mucho más que en cualquier otra parte. Entonces, en este sentido, sí somos rehenes de un proyecto ideológico más que de un proyecto que debería de ser administrativo una vez que llegas al gobierno. Él ya ganó, él ya está legitimado, ya tiene mayoría. Bueno, tiene que hacer el bien por México, pero el bien por México también es racional. En ese sentido, no puedes ir en contra de la tendencia mundial. Como decía Gerardo, estamos yendo totalmente en sentido contrario. El combustóleo, utilizando carbono. Si tú ves la pirámide de la utilización de bases energéticas, estamos totalmente al revés. Y están dejando a las energías limpias, y están dejando, por ejemplo, a la eólica, están dejando a este tipo a las energías solares y demás
prácticamente al final de la pirámide, como si fuera un reducto que le van a dar a la iniciativa privada, donde todo el mundo está diciendo, yo no voy a meter un peso, porque en primer lugar no cumplen acuerdos, no cumplen contratos y van en sentido contrario. Pues te decía hace unos segundos que me parece que apuntaste muy alta la mira cuando hablabas de un supuesto pez gordo de la administración de Peña Nieto. Yo pensaría en un guachicoleo, en un rufián de estos que perfora ductos de Pemex en tierra agrícola, si alguno de ellos ya está bajo las rejas, porque al principio de esta administración, el primer gran accidente que hubo fue una explosión en Hidalgo precisamente por eso. Y yo lo que veo hoy es que la gasolina está casi a 25 por litro, y lo que estoy viendo es que las tarifas eléctricas se han incrementado, y hoy me llegó la carga de gas a casi 14 pesos el litro. Me parece que, bueno, en fin, vamos a hacer una pausa, regresamos porque tenemos que hablar de estos candidatos de marquesina. Antes les decían los tapados porque se ocultaba el nombre para caer en la especulación pública, para adivinar quién iba a ser el candidato. Hoy sí están tapados, pero con máscara de luchadores. Una pausa, Mesa de Periodistas, a fondo, regresamos. Bueno, candidatos de circo, ahí tenemos en pantalla pues algunos rostros, algunos balones de fútbol, algunas capuchas de luchador. Hugo Páez, Gerardo Flores, ¿estamos de broma? ¿Es en serio? ¿De veras nos intentan gobernar quienes no supieron meter un penal o quienes se fracturaron sobre el ring por no saberse proteger de los golpes? Estamos entre pues futbolistas y luchadores, entre cantantes, entre vedettes. Pues no teníamos suficiente con Carmen Salinas. Ahora vamos a estar rodeados de ellos. ¿Hacia dónde vamos, Hugo? Me parece un declive, una merma, una caída muy profunda en materia de política, porque para hacer política hay que tener cultura, hay que tener historia, hay que tener formación, hay que tener muchos valores, incluso ideología. ¿Qué piensas, Hugo? Pues yo pienso que estamos verdaderamente en una crisis, sobre todo en los partidos de oposición, totalmente disgregados, Carlos, que han perdido la brújula por un lado, pero por otro lado también que a raíz de esta derrota del 2018 se atomizaron al interior. Se atomizaron al interior y estamos viendo cómo las directivas de los partidos están tratando de mantener su zona de confort con su gente. Y mira, hay varios ejemplos directos. A mí no me espanta tanto de que sean futbolistas o actores y demás, siempre y cuando tengan las características, tengan el perfil, tengan la preparación que se requiere, ¿no? Porque lo hemos visto también en el pasado. Pero estamos viendo, por ejemplo, hoy, esta lucha intestina al interior. Me voy a ir a un ejemplo, Chihuahua. En Chihuahua, el gobernador Javier Corral Jurado tenía su candidato que era Gustavo Madero. No gana su candidato, le hace la vida imposible antes a Maru Campos, la alcaldesa de Chihuahua Capital, le hace la vida imposible para que ella no sea y sea Gustavo Madero. Al grado que inicia una persecución legal en su contra. ¿Qué pasa ahí? Siendo el gobernador del PAN y teniendo a una candidata competitiva, porque era la más competitiva por mucho, por eso le ganó al interior del partido a Gustavo Madero, ahora el gobernador está dando señales de que va a jugar en contra de ella y a favor del candidato de Morena, y ahí vamos a ver de nuevo esta parte mercenaria de los partidos que estamos viviendo, que va a tronar todavía más a la oposición. Lo mismo está pasando en Sonora. En Sonora, el Borrego Gándara, que no era de todas las simpatías de Claudia Pavlovich, de la gobernadora, entonces ahí está ganando terreno Durazo, simple y sencillamente porque a lo que están jugando la mayoría de estos gobernadores de oposición es a tener un exilio o a tener un retiro dorado y que no los persigan. Y eso es muy fácil cuando tú tienes un gobierno enfrente que negocia contigo este tipo de acuerdos, que hace este tipo de acuerdos, decirte, bueno, tú me dejas ganar, tú me dejas apoderarme más del país y no vas a tener ningún problema. Eso mismo lo estamos viendo, por ejemplo, en Guerrero, con Héctor Astudillo Flores.
Héctor Astudillo Flores, que al final del día no está metiendo ningún problema en la candidatura de Félix Salgado Macedonio, cuando él, como gobernador del PRI, teniendo al fiscal, a Javier Olea, que él lo puso, y ahora está diciendo que Héctor Astudillo le dijo que no iniciara una carpeta de investigación por violación, simple y sencillamente porque ya estaba negociando su salida con Morena. Entonces estamos viendo un panorama, fíjate, aquí estamos viendo los tres partidos, un panorama de oposición, un panorama verdaderamente crítico para la sociedad civil y la oposición en México. En ese sentido, ¿hacia dónde vamos? Bueno, lo que tú dices, ahorita están agarrando ¿quién? Lupita Jones en Baja California. Creo que Lupita Jones es de lo más decente en cuanto a los perfiles que no han sido políticos, porque pues, ha tenido tablas internacionales, ha sido organizadora de certámenes y más. Posiblemente Lupita Jones haga un buen papel, pero así como estamos viendo a ella, pues estamos viendo a Manuel Negrete, estamos viendo futbolistas, estamos viendo actores, todo el mundo está enmascarados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Pues que hay una crisis evidente en esto. Y si estábamos viendo que en Morena había una crisis al interior porque se estaban agarrando a patadas entre ellos, pues lo otro no les va a ayudar como para hacer realmente una oposición organizada y que pueda ganar posiciones en la Cámara de Diputados, que pueda ganar posiciones en las 15 gubernaturas y que pueda ganar posiciones en las más de 2.500 alcaldías que se están jugando y los congresos locales. Bueno, yo veo, no puedo comprender a un personaje como Gerardo Flores, perdón Gerardo que te use como ejemplo, pero que seas gobernado por Paquita, la del barrio. Yo no sé las clasificaciones para Lupita Jones, pero la política no es una pasarela en bikini. No, claro que no, es un arte. Mira, yo nunca había visto tanta crisis en tantos eslabones, en tantos temas, man. O sea, traemos de 48 a 52 millones de pobres en un incremento en 2 años, traemos un presidente que gobierna para 1/3 de la población que votó por él, traemos a más de 30,000 servidores de la nación pagados por el erario haciendo proselitismo político ante el silencio de muchos, traemos a 6, el presidente ya tiene 6 partidos de su lado contra otros 3 que no se ponen de acuerdo en nada. No me preocupa tanto, como decía Hugo, y coincido con él, en que si son enmascarados, lo que no sé si van a ir a la boleta electoral con máscara o sin máscara. No me preocupa tanto que quiera ser gobernador Manolo Negrete de Guerrero, cuando ya tenemos otros gobernadores, como tú dices, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, de una memoria así poco selectiva y de resultados realmente devastadores. A mí lo que me preocupa más, Carlos, también es un tema de una crisis que traemos con el crimen organizado. Hace más de 20 años yo le preguntaba al sector privado si el crimen organizado se iba a meter a las elecciones. Era un tema que todavía no lo traía mucha gente en el pulso. Hoy me parece que tenemos que meternos también a ver los perfiles de toda esa gente, porque no solamente son estos boxeadores, futbolistas o gente de la farándula que llega a la política, sino lo más grave y lo más delicado de este país, que nos va a poner en una confrontación abierta y real, es la llegada del crimen organizado entre los diferentes grupos que están en choque y entre ellos mismos en guerra, a la política en este país, con el apoyo de los partidos confesionales en México. Bueno, pues aquí hay que pensar, y tú lo mencionaste, Hugo Páez, por ejemplo, en el señor Durazo, que pues por los resultados, no los voy a calificar, simplemente voy a decir por los resultados que pues en prácticamente año y medio ofreció a la nación sobre el combate al crimen organizado, pues nada más hay que recordar el Culiacanazo, nada más hay que recordar a Ovidio, que por cierto ahí hay también un cúmulo importante de mentiras cuando dijeron que fue una decisión colegiada el haberlo liberado, cuando dijo después el presidente yo di la orden como si fuera Ministerio Público, y total que de Ovidio ya no se sabe nada, ni siquiera si hay por lo menos una estrategia de persecución. Y ninguno, como te decía Hugo Páez, en eso del Culiacanazo, ninguno fue detenido, ninguno. Así es que, bueno, pues con estos temas, con estos análisis, yo quedo muy agradecido con Hugo Páez, un extraordinario periodista como siempre. Hugo, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Carlos, por invitarme. Gerardo Flores, gusto en saludarte. Gracias. Y siempre un placer. Ha sido Gerardo Ledesma, economista, periodista de vanguardia. Muchas gracias, Gerardo, por esta mesa de periodistas y tratar estos temas tan abiertos como siempre lo haces.
Un placer, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a usted por haber permanecido con nosotros, pues en esta confrontación de ideas que me parece sumamente importante. Yo lo conmino, lo invito a que usted se protege, yo me protejo, usted se salva, yo me salvo. Tenemos que usar el cubrebocas. Es nuestra primer vacuna para poder estar vivos y en sociedad. Les agradezco mucho el haber participado, el haber estado, el haber permanecido con nosotros en esta mesa de debate, mesa de periodistas.